Bueno, ya llegamos aquí a una séptima parte. Bueno, y esto era y es necesario porque esto es sumamente importante. Estábamos diciendo que los judíos concluyeron sus 490 años de gracia, asesinando a Jesús, después apedreando a Esteban. Y habíamos dicho que aquí en Daniel capítulo 9, versículo 25, el Señor ya les había dicho cuándo comenzarían esos 490 años. Por eso ellos lo sabían, porque dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, desde ahí comenzarían los 490 años que Dios los está desglosando en tres partes: 7 semanas, 62 semanas y una semana. En otro estudio más adelante voy a explicar ese desglosamiento. El hecho es que un decreto que ordena restaurar y edificar a Jerusalén tiene que haber sido dado por alguien y tiene que haber sido dado en una fecha específica, o sea, un día, un mes y un año específicos. Y eso está en la historia. Eso está en la historia. Si tú consultas con la historia y lo puedes investigar por internet, encontrarás que el equivalente al 22 de octubre del año 457 a.C., el rey Artajerjes Longímano I dio ese decreto, lo firmó. A partir de ese día, el equivalente en el calendario judío, porque ellos manejan otro calendario, nosotros tenemos el calendario gregoriano, el equivalente en este calendario gregoriano de Occidente al calendario de los judíos nos lleva al 22 de octubre del año 457 antes de Cristo. Ahora hay un detalle. Supongamos que por alguna razón no tuviésemos esta información de Daniel 9:25. Da el día, el mes y el año exactos en que comenzaban los 490 años, y a partir de allí obviamente también comienzan los 2300 años. ¿Por qué? El Señor nos está pidiendo que seamos inteligentes, porque Él nos está diciendo que esos 490 años están cortados de los 2300 años de aquí de Daniel 8:14. Pues bien, decía que supongamos que no tuviéramos esto, el decreto, que a partir de allí da el comienzo, el inicio de los 2300 años. Si Esteban fue apedreado en el año 34, 490 años hacia atrás, porque en el año 34 terminaron los 490 años de gracia para el pueblo judío. A partir de ese año 34, mira la paciencia de Dios, 3 años y medio después de que crucificaron a su hijo. A partir de ahí, el pueblo judío, para Dios oficialmente, el pueblo judío ya no era su pueblo verdadero, ya no era su iglesia verdadera. De hecho, en esos 3 años y medio, los apóstoles se habían concentrado en trabajar en Jerusalén y en trabajar para las ovejas de Israel. Y es verdad, miles de judíos aceptaron a Jesús como su Salvador y como su Rey. Eso es cierto. Recuerda que el mismo Jesús era judío. Recuerda que todos los apóstoles eran judíos. Recuerda que Pablo era judío. Y la iglesia cristiana comenzó con judíos y miles de judíos aceptaron
pero a partir del año 34, o sea, desde que se acabaron los 490 años, que comenzaron ¿cuándo? Que comenzaron el 22 de octubre del año 457 antes de Cristo, el pueblo judío ya no era más el pueblo verdadero de Dios. Ahora, ¿quién era el pueblo de Dios? Bíblicamente hablando, tenemos dos grupos. Un grupo que considera Romanos capítulo 8, versículo 14 y Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice Romanos 8, 14. Pero específicamente la Biblia nos menciona a los que profesan ser el pueblo de Dios abiertamente, porque aceptaron a Jesús como su Señor y su Salvador en su corazón. Solo que si los judíos rechazaron a Jesús y fueron dispersados por todo el mundo, ya no eran más el pueblo legítimo, auténtico de Dios. Entonces, ¿quiénes serían? Pues repito lo que dije, los que a medida que se fue dando la información sobre Jesús, creyeron y creímos hasta hoy y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y decimos somos cristianos, o sea, los cristianos verdaderos de todo el mundo. Muy bien, esos son hijos de Dios. Si se dejan guiar por el Espíritu Santo, independiente de la denominación donde estén, son hijos de Dios. Romanos 8:14. Si se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pues bien, decía que si no tuviésemos Daniel 9:25, restar los 490 años a partir del año 34 nos lleva a la misma fecha, al año 457. Pues William Miller, en inglés es su nombre William Miller, en español se llama Guillermo Miller, él comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar todo esto y era muy inteligente, pero tenía algunos atributos morales y espirituales que el Señor le había dado y que fueron santificados y fueron mejorados por su transformación y por su conversión, que contribuyeron mucho para que él pudiera hacer ese estudio. Y acerca de esta parte que acabo de mencionar del carácter de William Miller, leo de El conflicto de los siglos, el capítulo 19, titulado Una profecía significativa. Y dice la autora, la última profeta que este mundo ha tenido, Elena G. de White, Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría, fuente con F mayúscula, con Dios. Se puso en línea directa con Dios. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos, sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Santas Escrituras le permitían descubrir y refutar el error. Bueno, y hay mucho más que leer acerca de la cortesía, de la humildad, de la modestia cristiana de este gran hombre de Dios.
Guillermo Miller, fue el instrumento escogido por Dios y levantado por Dios e iluminado para el Espíritu Santo para ser el primero en profundizar y en estudiar esta profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8 versículo 14. Pero antes de decir lo que voy a decir, quiero leer esta notita que tengo acá acerca de los jesuitas. Ahí, esta notita, a ver si la puedo abrir. Bueno, y esta notita dice, vea, no la puedo cerrar, no estoy pudiendo cerrar y no estoy pudiendo abrir un archivo. Bueno, ya lo pude abrir, qué pena. Hablando acerca de los jesuitas de Roma, esta notita dice, la doctrina del rapto secreto no es propia de los protestantes. Los protestantes en su enorme mayoría no creen lo que estudiamos en la lección número 12 y lección número 13. No creen que habrá una venida literal, visible y audible de Jesús como única venida de Jesús, en la cual resucitará a los muertos y a los vivos, nos transformará y nos llevará para el cielo, sino que a pesar de todas las evidencias que leímos de que será visible y audible la segunda venida de Jesús, ellos creen en un rapto secreto, los protestantes. La doctrina del rapto secreto no es propia de los protestantes, se originó en la mente magistral de los jesuitas de Roma. Un jesuita, un sacerdote jesuita, llamado Francisco Rivera, que nació en 1537 y murió en 1591, fue el que fundó la teología del futurismo. Y el segundo sacerdote jesuita, llamado Luis Alcázar, que nació en 1554 y murió en 1613, este fue el que fundó la teología del preterismo. Y sin saberlo, los protestantes siguen a Roma. La única iglesia historicista que existe en este planeta se llama Adventista del Séptimo Día. El protestantismo o es futurista o es preterista o ambas cosas. Lamentablemente está inundado de eso gracias a los jesuitas y muchas de las doctrinas de los protestantes, como por ejemplo la enseñanza de que el día del Señor es el domingo, mientras que de Génesis a Apocalipsis toda la Biblia nos enseña que el día del Señor es el sábado. Eso es completamente asombroso, me deja perplejo. Todo eso viene de la Iglesia Católica. En primer lugar, ¿cómo lo lograron? Repito, en 1534 comenzó a formarse la Orden de los Jesuitas con Ignacio de Loyola, un sacerdote español muy rico que había sido militar, y en 1541 finalmente un papa la aprobó y de allí comenzó a fortalecerse y hoy en día la Orden de los Jesuitas es la institución más rica, más influyente, más poderosa, más esparcida, más manipuladora en todo el mundo. Literalmente controla todo el mundo. Política, religión, banca mundial, economía, guerras, salud, medicina, alimentación, negocios, cualquier cosa que se te venga a la mente, mundialmente los jesuitas lo controlan. Pues bien, entre las tantas doctrinas que enseña la Iglesia Católica, ellos enseñan que el santuario mencionado aquí en la profecía de Daniel 8:14 es la tierra. Y si los primeros 490 años de los 2300 años
terminaron en el año 34. ¿Cuándo terminan los 2300 años? Es muy sencillo. Terminan 1810 años después, el 22 de octubre de 1844. Y como Guillermo Miller creía, porque él venía de una iglesia completamente controlada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia Bautista, y tenía mucha creencia católica en su mente, él creía que el santuario realmente era la tierra. Él entendió que la purificación mencionada de ese santuario de Daniel 8:14 en realidad era la purificación de la tierra, y eso debería acontecer por ocasión de la segunda venida de Jesús. Entonces él creyó que había descubierto la fecha, o sea, el año, el mes e inclusive el día 22 de octubre de 1844, en que Jesús vendría. Y esto lo dejó muy perplejo y muy asustado. Y se quedó callado. Guardó todo eso que había descubierto para sí mismo y dedicó varios años a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y lo que hizo el Espíritu Santo con este hombre en esos varios años de estudio fue reconfirmarle que todos los cálculos proféticos estaban correctos, pero por alguna razón, es un error que Dios permitió, permítame corregir. Dios permitió que él cometiera el error de creer que el santuario sería, que el santuario que sería purificado en realidad era la tierra. Y entonces él estaba entre la espada y la pared, y en su corazón realmente él quería guardar silencio porque esto era muy estruendoso. Bueno, la parte histórica nos dice que estando en su hacienda allá en el norte de Estados Unidos, él estaba solo en su casa y dobló rodilla allí en la sala de su casa y le dijo al Señor que a menos, perdón, está haciendo mucho frío y mi garganta está sintiendo los efectos, que a menos que alguien viniera a invitarlo a su propia casa a predicar específicamente acerca de lo que él estaba estudiando, porque personas sabían que él estaba estudiando mucho, él no iría a presentar una teoría tan descabellada, tener la fecha exacta de la segunda venida de Jesús. Pues obviamente que esto él temía que sería rechazado y sería combatido y bueno, él tenía mucho miedo. Solo que el Señor sabía que él iba a hacer esa oración, y media hora antes de que él se arrodillara para hacer esa oración, el Señor había enviado un sobrino suyo de un lugar que quedaba a caballo a media hora de viaje. Había enviado un sobrino suyo por pedido del pastor de la iglesia de allá de ese lugar. Lo había enviado a su casa para pedirle que el domingo siguiente él fuera a su iglesita a enseñarles de lo que él estaba estudiando. Y cuando él se levantó de hacer su oración, este sobrino tocó la puerta. Él abrió la puerta y era su sobrino y lo invitó a entrar y lo recibió muy bien, era muy cortés, era muy caballero. Y él le pregunta que cuál era la razón de su venida. Y el sobrino le dice, pues el pastor me mandó a pedirte que por favor, y los hermanos de la iglesia, que vengas este domingo a predicarnos de esto que tú estás estudiando, a enseñarnos, a compartir con nosotros.
Guillermo Miller quedó petrificado y muy asustado. Salió de su casa y se fue al bosque allí de su hacienda, atrás de su casa, se internó allá. Derramando lágrimas de rodillas, comenzó a pelear con Dios porque no quería ir. Y después de media lucha con Dios, él finalmente se rindió al Espíritu Santo y se sometió a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿No dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor? Pues bien, el temor desapareció de su corazón cuando se sometió a Dios. Y regresó a su casa y le dijo a su sobrino que iría y allá estuvo. Solo que la reacción de esa primera pequeña congregación que lo escuchó fue muy diferente de lo que él esperaba. Fue tan, pero tan buena la recepción que le pidieron que continuase enseñando y fue llamado de otras congregaciones y fue llamado de otras iglesias y se hizo desde el año 1831, poco a poco, esto fue un proceso que llevó varios años, llegó a transformarse en el predicador más requisitado y más famoso de Estados Unidos. Y él tenía una agenda muy, muy lotada. Bueno, ya estoy hablando portugués. Una agenda muy llena. Y tenía compromisos para muchos lugares, para muchas iglesias. Y él predicaba con el poder del Espíritu Santo. Y cuando él hacía todas estas cuentas que hemos venido haciendo, y cuando él presentaba todas estas verdades, el Espíritu Santo llenaba esas congregaciones y viendo que la fecha del regreso de Jesús estaba tan cerca, el Señor lo empleó para que fuese el instrumento originador del mayor movimiento de reavivamiento de la historia protestante, del país protestante, de la nación protestante, Estados Unidos. De hecho, 8 años más tarde, en el año 1839, él ya tenía, hacía algunos años ya le habían dado varias iglesias una credencial para predicar. No era pastor, él era muy tímido y era muy introvertido, pero Dios le había dado talentos de predicador que él desconocía que tenía. Y bueno, en el año 1839, faltando 5 años para lo que él creía sería la segunda venida de Jesús, Dios colocó en los corazones de hombres de Dios y de hombres que creían en lo que Guillermo Miller enseñaba, a pesar de que a muchos de ellos no llegaron a convertirse realmente, colocó fondos económicos para multiplicar esta información por todos los Estados Unidos, Canadá y por muchos países del mundo, especialmente Europa. Pero también esta información llegó a muchos otros lugares del mundo por el poder de Dios, especialmente a través de literatura. Y se imprimieron miles y miles y miles de folletos, de hojitas, se publicaba la información en periódicos, revistas y en libros, y esta información se esparció por todo el planeta. Y para el 22 de octubre de 1844, miles y miles de personas se habían preparado para recibir a Jesús en esa fecha. Lamentablemente, esa experiencia permitió comprobar que un número muy irrisorio eran verdaderos cristianos convertidos de todo corazón
que realmente sí tenían sus manos limpias y su corazón puro. Pues de entre estos cristianos verdaderos, auténticos, genuinos, muchos de ellos no habían recogido sus cosechas, porque si Jesús, la mayoría de la gente en la época vivía de la agricultura o de la ganadería o de ambos, y vivían en fincas, la enorme mayoría de la población mundial. Y si Jesús ya iba a venir, pues entonces ¿para qué ir a recoger la cosecha? Muchos empleados le dijeron a sus jefes: Jesús ya va a regresar, necesito prepararme, ya no trabajo más. Muchos vendieron sus propiedades y el dinerito lo invirtieron en este movimiento que se llamó Movimiento Millerita, por causa de su apellido, Guillermo Miller, o también como ellos predicaban el advenimiento de Jesús, y todo cristiano cree en el advenimiento de Jesús, o sea que todo cristiano es adventista. Pues bien, se le llamó el movimiento adventista, solo que no había un movimiento adventista del séptimo día como tal. Bueno, y finalmente llegó la fecha del 22 de octubre de 1844. Muchos de ellos estaban en ayuno completo, en oración. Algunos tal vez llevarían más de un día ayunando. Muchos llevaban 10 o más años orando por esa fecha. Y entre ellos, hacía 5 años, había una niña que solo tenía 17 añitos, con toda su familia, sus 7 hermanos y sus padres, Robert Harmon y Eunice Harmon, que estaban orando porque habían escuchado personalmente a Guillermo Miller. Y esa jovencita de 17 años se llamaba Ellen Gould Harmon y estaba muy enferma, estaba con una enfermedad pulmonar, neumonía o tuberculosis, creo que era, tuberculosis, y ya estaba desahuciada por los médicos e iría a morir dentro de poco. Y entre ella y su familia, y de entre todos esos miles y miles y miles de personas que esperaron a Jesús aquel día, aquellos verdaderos hijos de Dios, cuando finalmente Jesús no llegó, fueron terriblemente probados por Dios. Su fe fue terriblemente, duramente probada. No perdieron la fe. Ellos no perdieron la fe, a pesar de que Jesús no vino en esa fecha. Hasta la medianoche esperaron, porque gracias al paganismo se cree todavía en la mayor parte del mundo que el día comienza y termina a las 12 de la noche. En la Biblia encontramos que el día comienza y termina a la puesta del sol. Bueno, y ellos pasaron el resto de la madrugada en vigilia, en oración, en ayuno, no abandonando su fe. La gracia de Dios los sostenía, pero rogándole al Señor que les explicara qué había acontecido, por qué Jesús no había venido. Usted se puede imaginar, llegaron inclusive algunos a subir a lugares elevados para tener la mejor vista, cuando Jesús viniera, a tener la mejor vista de ese acontecimiento, y Jesús no vino. El resto de esta historia continúa en el siguiente segmento, que será ya el 8º segmento. Pero vale la pena porque esto es muy importante. Ya regreso.